Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 8 de agosto. Año 1946. Froilán González debutaba en el automovilismo en Carmen de Areco. Debutaba con un triunfo y bajo el seudónimo Canuto. Los presentes en aquel momento no tenían idea de lo que sería aquel joven piloto. De esa forma se presentaba al automovilismo don José Froilán González, allí en Carmen de Areco. Año después le daría el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1. Año 1953, Festival Automovilístico en el Autódromo de Buenos Aires. Corrían el turismo carretera, los Sport y los Estándar. Se corría el premio Eva Perón para el turismo carretera, Sport y Estándar, que incluía Volkswagen y Mercedes-Benz. Aquel día en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires, cuando parecía que era para Oscar, el aguilucho tenía inconvenientes en la caja de velocidad y se retrasaba. Ganaba su hermano Juan Galvez, con Ford a un promedio de 133 kilómetros. Aquel día, Pablo Pirger presentaba la Empanada, un vehículo especialmente construido para circuitos de turismo carretera. Era más corto, liviano y bajo que el resto del parque del turismo carretera y se quedaba con el récord de vuelta. En el turismo carretera ganaba Juan Galvez, segundo Julio Devoto, tercero Oscar Galvez. En tanto, en Automóviles Sport se imponía Enrique Díaz Sáenz Valiente con un Cadillac. Para la carrera con coches Volkswagen estándar lograba el triunfo José Durbano y en Mercedes-Benz ganaba Carlos Serra. Año 1965, mientras Rubén Rux ganaba con la famosa negrita, Armando J. Ríos se pegaba. Se corría la cuarta vuelta de Salto, ganaba Rubén Rux con la famosa negrita, a un promedio de casi 180 kilómetros por hora. También una gran actuación de Ángel Teodoro Rienzi, pero una manguera de lubricación lo dejaba al costado del camino cuando discutía la punta con Rubén Rux. El momento más dramático fue cuando Armando J. Ríos se sale del camino, vuelca y termina contra un poste. Por suerte la estructura del auto aguantaba muy bien y Ríos terminaba solamente con pequeñas contusiones. Año 1971. En el Autódromo de las Flores había un festival automovilístico en Sport Prototipos y ganaba Di Palma con el Berta al Porsche 908 del brasileño Pereira Bueno. Había actividad internacional y se presentaba como lo más destacado la competencia de Sport Prototipos, con presencia de pilotos y autos extranjeros que se mezclaban con nuestros Sport Prototipos. Como complemento se presentaba la mecánica argentina Fórmula 4, donde ganaba Juan Lascac con chasis Tulia 10 y motor Renault 850. En la competencia de Sport Prototipos ganaba Rubén Luis Di Palma con Berta Tornado, seguido por el brasileño Luis Pereira Bueno con un Porsche 908, con el que mantuvo un interesante duelo. Por un rato, el arrecifeño le prestaba la punta. Se disputaban dos series clasificatorias, ambas ganadas por el de Arrecife y la final por suma de tiempo. Ganaba Rubén Luis Di Palma. Nigel Ernest James Mansell nacía en Inglaterra. En la Fórmula 1 obtenía 31 victorias, 32 pole position, 30 récord de vuelta. Subió 59 veces al podio. Fue campeón mundial en 1992 y subcampeón en 1986, 87 y 91, siempre sobre un Williams. Corrió para Lotus, Williams, Ferrari y McLaren. De origen humilde, estudió ingeniería en el Matthew Boulton College en Hall Green, en Birmingham. Trabajó como ingeniero aeroespacial en Lucas Energy antes de abandonar su profesión para dedicarse a su pasión, el automovilismo. Su última competencia fue en el Gran Premio de España de 1995. Desde marzo de 2013 era el encargado de la categoría de monoplazas de la Comisión de Pilotos de la FIA. Año 2005, Traverso le decía chau al automovilismo. Juan María Traverso, en conferencia de prensa, comunicaba que había puesto fin a su campaña deportiva. Sin dudas, una de las más exitosas de la historia del automovilismo argentino. Con casi 35 temporadas a cuestas y con 16 títulos conseguidos, a los 54 años, el flaco más famoso del automovilismo decidía alejarse de las pistas.
No puedo seguir toda la vida. El domingo pasado tenía un auto bárbaro para correr en Olavarría, pero dije, basta. Pasó en un instante, fue como un flash. Faltaban 15 minutos, me fui a poner el buzo y me di cuenta que no tenía ganas de correr. Agarré el auto y me fui a mi casa. Año 1982, en Pergamino ganaba Emilio Satriano. Se corría la que sería la última vuelta de Pergamino, una ciudad que es parte de la historia del turismo carretera. Se corría en el semipermanente de 9.332 metros. Para esta competencia retornaban Francisco Colo Espinosa y sobre su Ford iba un motor similar al de Martínez Boero. Y hacía lo propio Héctor Río después de varios meses de ausencia. Se corrían dos series, la primera era para Roberto Caparello con Dodge, la segunda Emilio Satriano, el repechaje era para Tony Aventín. En la carrera tomaba la punta el Chevrolet blanco y verde de Satriano. El espectáculo era para el campeón Antonio Tony Aventín, que largaba en el fondo de la grilla, dio todo por el espectáculo para terminar segundo en la última vuelta. Aventín rozaba el guarrail, raspando todo el lateral del Dodge. Tercero quedaba Jorge Martínez Boero, que no tenía el auto, pero se las ingenió para ganarle el duelo personal a Juan José Pellegrini con maniobras de alto calibre entre ambos. Boero sumaba para llevarse el campeonato de aquel año. Más atrás los hermanos Suárez con un auto acorde a la circunstancia, lo mismo que el colorado Juan Ochonero con un medio mecánico fiable. Al finalizar la carrera, el obispo declaraba: al auto no le hicimos nada nuevo respecto de la última carrera en monte, ya que no hubo mucho tiempo para trabajar. De movida, traté de alejarme de Oscar Aventín y Boero para andar más tranquilo, pero después me avisaron que Tony venía como los bomberos y se me vino encima. Para colmo, hubo algún tipo de confusión con los tiempos y se complicó todo. Esta carrera no la podía perder. Ahora estoy de nuevo en carrera por el campeonato. La paridad es muy grande. 5 décimas te pueden definir una clasificación, decía Satriano. Ganaba Satriano, segundo Aventín y tercero Jorge Martínez Boero. Año 1999, más que el Día del Niño, era el Día del Abuelo. Aquel domingo se festejaba el Día del Niño, pero parecía más el Día del Abuelo, porque en el Autódromo de La Rioja corría el viejo Top Race. Se disputaban 2 carreras. En la primera, el triunfo era de Pedro Doumic, quien a los pocos días cumpliría 55 años. La segunda, el ganador resultaba ser Ángel Rubén Monguzzi, quien celebraría sus 60 años 2 meses después. Edades que duplicaban a varios de los principales adversarios, como por ejemplo la edad de Guillermo Ortelli, que tenía 26 años, el joven que desde el segundo y tercer puesto compartió el podio con ambos y que también están más de una generación encima de quien, como Diego Aventín, con sus 18 años, ya se atreven a pelear adelante. Fueron 2 triunfos de punta a punta, algo que no solía suceder muy frecuentemente en el Top Race. Menos frecuente, casi insólito, fue también que un auto publicitara la candidatura justicialista de Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. Esto ocurrió con el Chevrolet Vectra de Doumic, que de esta manera concretaba lo inusual el sábado tras sorprender a todos con la pole. Este resultado demostraba que cuando tengo un auto ganador puedo mostrar mi verdadero potencial, dijo un emocionado Tolo Doumic antes de agradecer a su equipo, a su motorista Oscar Castellano y al chasista Popovich por el gran rendimiento mostrado por el Vectra. También tuvo su matiz particular la victoria de Monguzzi. El cordobés largaba en la punta y no la dejó durante 27 vueltas, algo que nunca había sucedido en la segunda carrera, en la que, por la particular constitución de la grilla, se forma a la inversa del orden de llegada de la primera competencia. Los pilotos que largan adelante son rápidamente superados. Esta vez, nadie pudo con el negro Monguzzi, quien tras el festejo reconoció la importancia del éxito, al confesar: así demostré que por algo seguía en el automovilismo. A los muchachos le habían pasado los años, pero como al zorro, las mañas y el saber tampoco.